¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos los sábados al final de la tarde acá por Canal Antigua. A puertas de lo que se viene para la Selección Nacional de Guatemala, que será la eliminatoria hacia la Copa Oro y también la eliminatoria hacia Qatar 2022, vamos a hacer una reflexión de qué ha pasado con la bicolor en las últimas décadas, qué se nos ha perdido en el camino, que no ha dejado que carburen todos los elementos que tienen que ayudar a que la selección salga adelante. En la década de los 90, si bien la Selección Nacional de Guatemala no logró el objetivo de clasificar a un mundial, los nombres de los jugadores que militaban en la azul y blanco eran conocidos. En el ámbito nacional e internacional, la gente sabía de los Funes, Plata, Estrada, Valencia, Machón y los hermanos Rodas, por mencionar algunos. La selección pasa de ser un conjunto que casi todo el mundo en Guatemala conocía a sus protagonistas, a la actualidad que hoy difícilmente alguien conoce a alguien de la selección nacional, Jorge. Bueno, realmente han pasado varias cosas en todos estos años, desde la suspensión, donde pues básicamente quedamos marginados de cualquier participación internacional. Entonces el tema de selección empezó ya a resentir un poco el no tener esa participación. Los jugadores creo que entendieron que el fútbol se volvía un fútbol local, que no tenía esa aspiración, no tenía esa vitrina. De ahí me parece también que ha habido un poco de falta de identidad del aficionado hacia el futbolista. Muchos dirán también ahora hay más acceso a mucho fútbol a nivel mundial, entonces como que se identifica más a un Barcelona, a un Real Madrid. Que molesta mucho eso. Y eso también ha generado, pero también sería decir qué pasa en las otras ligas, donde sí hay aficionados. Mirás a los estadios en Centroamérica, sin irte muy lejos, y hay aficionados. Pero en Guatemala ha pasado ese factor que es una culpa compartida. Dirigentes, jugadores, entrenadores, patrocinadores, no creen en el producto local, ¿verdad? Y creo que también el aficionado, no le voy a quitar una parte de responsabilidad, porque al final de cuentas la identidad del guatemalteco no se tiene que perder tan fácilmente. Uno tiene que luchar por lo de uno y a veces siento como que la crítica es más grande que esa identidad. Y eso creo que ha sido un factor también fundamental para que la gente ahora no se identifique tanto y pierda esa continuidad de saber quién es ese jugador. Según los críticos, la selección que buscaba el boleto a Francia 1998 pudo haber representado nuestra primera Copa del Mundo. Sin embargo, la tragedia de 1996 en el Mateo Flores afectó las circunstancias y probablemente el desenlace de ese combinado nacional. ¿Cuál era el límite de esa selección si no pasa lo del Mateo Flores, que obviamente alteró mucho el entorno y las circunstancias de Guatemala en la misma? Wow, pues realmente responderte con la certeza hasta dónde hubiéramos llegado, pues lo ideal hubiera sido hasta la clasificación al Mundial. Esa vibra se sentía previo justamente a la tragedia. Ese recorrido del hotel al estadio, donde había la misma cantidad de gente en el recorrido de las calles que dentro del estadio. O sea, era algo que a cualquier persona que le tocara representar a su país lo hubiera comprometido increíblemente. ¿Qué hubiera pasado esa noche en el Mateo futbolísticamente? Yo te diría que hubiéramos dejado la mitad de la piel nosotros con tal de sacar el resultado. Al final creo que también tenemos que entender que lo que pasó ese día marcó el después, sí, porque perdimos la localía, nos tocó jugar en Estados Unidos de local, pero creo que cedimos ese espacio. Era una generación, la verdad, muy buena de amigos,
pero también nos tocó enfrentar una generación muy buena de selecciones del área. A la selección de Costa Rica, de Wanchope, de Ronald, de Fonseca, de tantos jugadores, la de Honduras, de Pavón, de Tyson, claro. El Salvador, Cienfuegos, el Memo Rivera, Cerritos, Estados Unidos estaba Eric Guinalda, estaba Preki, o sea, te enfrentabas a selecciones, y Trinidad Tobago, donde estaba Dwight York, jugador del Manchester United, la Tapí, o sea, era una eliminatoria muy difícil. Yo creo que me quedaría con el recuerdo de que esa selección pudo haber llegado a obtener buenos resultados. No sé si para clasificar al Mundial. No me quiero poner ese estandarte y decir éramos para llegar al Mundial. Éramos una buena relación de amigos que hasta la fecha la mantenemos y que nos quedó de lección que lo primordial, que es lo que hoy uno busca de repente en los medios tratando de motivar, es que hay que tener una buena relación, una buena convivencia, que haya un buen grupo de amigos, y estoy seguro que ese buen grupo de amigos va a tener resultados mucho mejores, un buen camerino, una buena ambición, una buena meta, y al final pues los objetivos podrían llegar. Hay un rebote en el área, la revienta Blanco, 48-06, insiste Guatemala con la última, le queda el Chalo, ¡gol! Luego la selección que buscaba el boleto a Alemania 2006 estuvo muy cerca de la ansiada clasificación a un mundial. Tras una prometedora participación en el grupo más difícil en la fase de cuadrangulares, todos soñábamos con clasificar por primera vez a la Copa del Mundo. El equipo del Pescado, el Tanque, Loco, el Pando y compañía es probablemente la mejor selección de nuestra historia. ¿Duele todavía no haber clasificado a ese mundial con todo lo que esa selección venía hilvanando y el momento que se logró? Definitivamente, o sea, al final del camino, cuando un sueño no se cumple, siempre va a doler y estando tan cerca, todavía en este momento se siente, más cuando se tocan temas, como en este momento con tu persona que haces la pregunta, sí. o en otros programas que te preguntan lo de 2006, te viene al recuerdo decir, hubiéramos podido hacer mucho más, sí. O la gente que te topas y te empieza a hablar de ello y te empieza a decir estuve muy cerca. Es complicado, todavía duele y yo creo que la única solución en este momento va a ser que venga otra selección y que pueda llegar a un mundial y dice, bueno, ya hubo alguien que pudo haber logrado eso, ¿verdad? Esa eliminatoria terminó con México en el primer lugar con 22 puntos, empatado en puntos con Estados Unidos. Costa Rica fue tercero con 16, estaba en cuarto lugar Trinidad y Tobago con 13 puntos, que fue al repechaje y luego clasifica a la Copa del Mundo. Quinto lugar Guatemala con 11 puntos y Panamá quedó en el último con 2 unidades. ¿Dónde crees vos que se pierde esa clasificación en el controversial partido allá en Trinidad, cuando no le pudimos ganar a Panamá, cuando no le pudimos ganar a... Eso fue en Panamá, el que estoy hablando, o los partidos contra México y Estados Unidos aquí, que se dominaron pero que no se ganaron? ¿Cuál crees que fue el punto clave donde se pierde la eliminatoria? Más allá de lo obvio que es el tema entre México y Trinidad y Tobago en la última jornada. Yo creo que a como veníamos jugando, la clave al final del camino fue no sumar puntos en Guatemala. O sea, no sumar de 3, mejor dicho. Porque ya éramos una selección muy respetada en la eliminatoria, que en Guatemala se ganaba o se ganaba. Sí. Y lo de Trinidad definitivamente fue un golpe duro porque eran 3 puntos que era difícil conseguirlos afuera de casa. Y estuvieron en la bolsa por un buen tiempo. Estuvieron en la bolsa por un buen tiempo. Entonces, también son varios detalles, ¿no? Son varios detalles, no hay uno en específico, pero puedo decir que esas dos situaciones fueron las que tal vez no nos llevaron a asegurar el Mundial. No ni al repechaje, asegurar una posición en el Mundial. Entonces, al final del camino también eso es lo que a nosotros nos duele y que son los puntos que en ese momento me estás preguntando y te estoy respondiendo que para mí esos son los más importantes. En su momento, el técnico mexicano Ricardo Antonio Lavolpe habló del famoso partido entre Trinidad y Tobago y México, alegando que México perdió el invicto histórico ante los trinitenses porque había pasado el hombre del maletín, claramente aduciendo que Jack Warner, en ese entonces presidente de la CONCACAF, había incentivado a los mexicanos para que su isla alcanzara su primera Copa del Mundo. Sin embargo, recordemos que en la era de Ever Hugo Almeida, 3 jugadores de Guatemala fueron suspendidos por la FIFA por amañar partidos y seguramente hubo más implicados. ¿Cuántas veces habrá pasado ese hombre del maletín
a lo largo de toda la eliminatoria y más importante aún, ¿cuántas veces habrá tocado a alguien de Guatemala? Pues me imagino que varias, o sea, seamos honestos, y varias. Por eso fueron cambiando tanto las eliminatorias. Por eso México ya no quería que se jugara en una misma sede, porque antes las eliminatorias a los mundiales eran en una misma sede. Por eso México le costó llegar a algunas clasificaciones, por eso perdió en algún momento contra Honduras, contra El Salvador. Por eso se hace ahora visita recíproca. Pero eso ha permitido los beneficios de muchísimo tiempo. Nosotros sufrimos algunos, nosotros hablamos del hombre del maletín porque nos vimos involucrados directamente. O sea, cuando Guatemala quedaba eliminado en el primer partido, como sucedió en el 94 contra Honduras, por eso suceden que en otras selecciones también lo mencionan. Por eso Honduras también perdió un partido Honduras, contra Trinidad y Tobago. Exactamente, el clasificatorio del 2002. Exacto, y dirigido también por el Primitivo Maradiaga. O sea, eso era una práctica que después cuando explota todo el famoso FIFA Gate, bueno, dice uno, esto sucedió una y mil veces. O sea, esto no es solamente en ese instante. Y eso que México clasificó bien y jugaba bien y ganaba. Por eso Guatemala nunca lo hizo ver tan así, porque a veces se perdía y se perdía mal. Entonces no había ni siquiera que protestar. Sí. Entonces en esas protestas contra los grandes, como es el sapo es la pedrada, hablando en buen chapín. O sea, Guatemala tiene que hacer mucho, sustentar mucho. Ni siquiera con el poder que teóricamente tenía con Rafael Salguero se pudo hacer. Ahora digamos que va a ser mucho más difícil. Aquí hay que clasificar en lo deportivo con un plus deportivo y con un agregado deportivo, porque sabemos que en las disputas, en los partidos que se juegan de traje y corbata, llevamos las de perder casi siempre. En su momento era común ver a jugadores de Guatemala no solo jugando en el extranjero, sino triunfando en otras ligas. Una práctica que los futbolistas de esta generación han perdido. ¿Pero qué pasó en el camino que Guatemala perdió esa capacidad de exportar jugadores? Mira, realmente es difícil contestar esa pregunta. Sería muy trillado decirte, bueno, es que no trabajamos bien en divisiones inferiores en cuanto a todos los equipos y pues la falta de formación puede incidir en eso. Puede ser una respuesta que puede sonar trillada, pero es la realidad, la falta de formación. Pero tampoco es que a nosotros nos hayan formado demasiado. Exacto. Entonces, al final, te diría que son circunstancias que se dieron, o sea, dependemos mucho de que salgan algún tipo de jugadores. ¿Eso crees que hay como un imán de que si a uno le va bien, entonces le abre las puertas al resto? Sí, puede ser. El pescado creo que abre las puertas de ustedes. Puede ser que sí, pero lo que pasa es que, digamos, el pescado pues, sí tuvo parte de formación y todo, pero también pues, nació así, salió así. Claro. Y de aquí que nos salga otro pescado van a pasar mucho tiempo, o Pando, que son jugadores diferentes. Pero creo que seguimos dependiendo de eso, de ese tema que salga algún jugador y de los trabajos aislados que se hagan en divisiones inferiores. Creo que por ahí va el tema. Y lo otro que también nos afectó mucho es los 2 años de suspensión. O sea, son 2 años de que los jugadores de nosotros no jugaron a nivel internacional y eso es muy grave. O sea, son 10, 12, 15 partidos menos que tienen a nivel internacional los jugadores, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y eso quieras o no se va pagando. Claro, ya se va jugando, pero ahora resulta que nuestra selección empieza a jugar contra los peores equipos del área, entonces no es un parámetro, ¿verdad? Y entonces esas fechas que puedes ocupar con otros partidos, los ocupas jugando o los ocupaste jugando contra esos equipos, entonces eso también te afecta. Lo que es indudable es que la polémica y la tragedia siempre han acompañado a la selección de Guatemala y salvo un milagro, seguro estamos a puertas de un desenlace, como siempre, triste y trágico. El próximo compromiso oficial de la Selección Nacional de Guatemala será el 24 de marzo, acá en el Doroteo Guamuch Flores, contra la Selección de Cuba. Y volvemos con mucho más en Zona Deportiva.